Hola a todos, les habla Rey. Desde orcas que te atacan en un yate hasta un desafortunado multimillonario, aquí están 11 de los momentos más horribles en los que la navegación salió terriblemente mal. Número 11. Ataque de orcas. Un grupo de orcas enojadas atacó recientemente un yate frente a la costa de Portugal, en lo que algunos han llamado una gran experiencia. Un hombre llamado Pete Green, que trabajaba con una empresa de entrega de yates llamada Halcyon Yachts, estaba a bordo con dos miembros de la tripulación y los propietarios del yate, cuando las orcas enojadas atacaron. Navegaban frente a la costa de Oporto cuando creyeron ver delfines jugando en el agua. A medida que los animales se acercaban, se dieron cuenta de que eran orcas. Y sí, venían directamente a por ellos. Todo el incidente se grabó en video, y de hecho se puede escuchar a las orcas chocando contra el bote como si intentaran romperlo en pedazos. Después de 2 horas de ataque, las orcas finalmente se detuvieron. Al final, el yate no sufrió daños graves. Según Newsweek, el incidente fue más bien un acoso. Nadie sabe por qué las orcas atacaron el yate, aunque ha habido múltiples informes provenientes de las costas de Portugal y España, en los que las orcas han sido protagonistas de frenéticas agresiones a yates. Nadie está realmente seguro de por qué las orcas son tan violentas con los barcos, aunque los científicos han dicho que la mayoría de los ataques probablemente fueron llevados a cabo por orcas juveniles. Existe una buena posibilidad de que las orcas simplemente estuvieran de mal humor y atravesando la pubertad de ballenas. Tal vez sea una pandilla de orcas delincuentes que le dice a los humanos que se mantengan fuera de su territorio. Número 10. El lado oscuro de vivir en un yate. Si has visto el programa Debajo de la Cubierta, sabrás que trabajar en un yate enorme no siempre es una merienda con champán y un crucero al atardecer. Es mucho trabajo, y a veces ese estilo de vida puede ser mortal. Sydney McNamara, una ex anfitriona de un superyate, fue encontrada ahorcada en la parte trasera del superyate de $108 millones en el que estaba trabajando en Grecia. La modelo de Instagram había estado viviendo el sueño, navegando alrededor del mundo durante 4 años, pero no era exactamente lo que parecía en las imágenes. Apenas unos días antes del incidente, estaba publicando mensajes crípticos en las redes sociales y emojis raros. Mi cabeza está por toda la tienda hoy, y llévame de regreso a donde mi única preocupación no sea abrirme el cráneo. La vida en el mar le pasó factura a la modelo. Trabajaba entre 16 y 18 horas al día, y casi no se sentaba. Su trabajo consistía en mantener las habitaciones en perfectas condiciones y preparar las cabañas para los huéspedes. También servía comida y bebida, lavaba la ropa y básicamente estaba de guardia para lo que sea que la necesitaran. Y a veces lo que los huéspedes necesitaban era muy inapropiado. La prostitución y el consumo de drogas eran rampantes. Antes de que McNamara se quitara la vida, llamó a su madre y a su hermano llorando. Se refirió a un incidente que tuvo lugar en el yate. Había un médico a bordo que intentó resucitar a la modelo, pero fue en vano. Se dijo que los funcionarios griegos estaban revisando los textos y las fotografías que se encontraron en su teléfono, después de que los miembros de la tripulación le dijeron a la policía que estaba luchando con una situación grave. Número 9. Perdidos en el mar. Una familia de Santa Clarita se embarcó en el viaje de velero más mortífero de la historia. Estaban frente a la costa de Nueva Zelanda dentro de su yate llamado Melinda Lee, cuando un barco gigante, probablemente un tipo de carguero, se estrelló contra ellos. El enorme barco rompió el yate en pedazos y luego siguió adelante sin siquiera darse cuenta de lo que acababa de hacer. Uno de los niños, Benjamin Slivin, se hundió con el yate. Solo tenía 9 años. Su hermana Anna, de 7 años, y sus padres Michael y Judith lograron meterse en un bote, pero en algún momento la niña se cayó del bote y desapareció en el océano. Su padre se lanzó tras ella y también desapareció. Ninguno de los dos fue visto nunca más. 62 horas después del horrible accidente, Judith fue rescatada después de llegar a una playa de Nueva Zelanda. En el hospital le dio a los oficiales de policía los detalles de cómo su viaje de fantasía terminó en un completo desastre y tragedia. Según Los Angeles Times, el sueño de Judith y su marido era dejar sus trabajos y zarpar. Vieron cómo su sueño se hacía realidad, pero solo Judith sobrevivió. Esto genera muchas preguntas. ¿Por qué el barco no vio al yate de la familia? ¿Los que estaban a bordo no tenían chalecos salvavidas? ¿El barco carguero se salió con la suya? ¿Qué opinas de esta historia? Déjame saberlo en los comentarios. Número 8. Golpeados por un ferry. Resulta que los yates ni siquiera están seguros mientras están atracados inocentemente en un puerto deportivo. En 2005, un ferry en Vancouver perdió el control y golpeó docenas de barcos y yates desprevenidos en un puerto. El enorme barco estaba tratando de atracar en la terminal de Holshore Bay
a las 10 de la mañana cuando falló, perdió el control y se estrelló contra el puerto de Sewell. En una conferencia de prensa celebrada tras el accidente, el presidente de BC Ferries dijo a los periodistas que era demasiado pronto para decir qué causó el accidente, pero que probablemente fue algo mecánico. Los buzos de la Guardia Costera canadiense buscaron en las aguas alrededor del transbordador naufragado durante más de 2 horas tratando de encontrar víctimas perdidas. Afortunadamente no encontraron ningún cuerpo y no parecía haber heridos. Ninguno de los 555 pasajeros resultó lastimado, pero no se puede decir lo mismo de las decenas de embarcaciones indefensas que fueron atropelladas y destruidas. Número 7. Borracho y desordenado. Un capitán de yate borracho y desordenado bebió un poco más de lo que podía soportar cuando intentó atracar su bote después de consumir demasiado whisky. Según el Herald Tribune, los clientes vieron al hombre en el puerto deportivo y se dieron cuenta de que conducía de forma errática e intentaba atracar el yate Carver de 12 metros. Este yate era enorme y el tipo que lo conducía estaba literalmente tan borracho que no podía imaginar cómo estacionarlo correctamente. Esto resultó en que el capitán borracho se estrelló contra un grupo de botes en el puerto deportivo. Fue arrestado rápidamente por el Departamento de Policía de Sarasota. Según su informe de arresto, el hombre era Brandon Corey Sheridan, de 32 años. Cuando estuvo bajo custodia apenas podía hablar y se negó a una prueba de sobriedad de campo. Luego fue acusado de navegar bajo los efectos del alcohol y daños a la propiedad. Y cuando finalmente se hizo una prueba de alcoholemia, se determinó que tenía 2.3 veces el nivel de alcohol en su sistema sanguíneo que una persona necesita para ser considerada bajo los efectos del alcohol. Yo ho ho y una botella de ron. Número 6. Asesinato en un yate. Uno de los peores desastres náuticos de la historia ocurrió en un yate llamado Bien Merecido. Pero puedes apostar que lo que sucedió no fue bien merecido, ya que nadie debería tener que pasar por esto. Comenzó como un caso de personas desaparecidas hace años en 2004, pero luego se convirtió en una investigación de asesinato de alto perfil. Los cerebros tras lo que sucedió en el yate fueron Skylar de León y su esposa Jennifer. Trabajaban con John Kennedy, un pandillero de Long Beach. El trío había planeado robar el yate propiedad de Tom y Jackie Hawks, pero el plan no funcionó exactamente como esperaban. Tom y Jackie querían vender su yate. Fue entonces cuando De León, quien había actuado en la serie de televisión Mighty Morphin Power Rangers, se interesó. 3 semanas después de la desaparición de Tom y Jackie, la policía notó actividad sospechosa en sus cuentas bancarias por De León y su esposa que estaban intentando acceder a ellas. Fue entonces cuando los oficiales se enteraron de que De León estaba en libertad condicional por un robo a mano armada anterior. Los oficiales también se enteraron de que Tom y Jackie le habían otorgado un poder a De León, lo que no tenía ningún sentido. La investigación continuó hasta que a principios de 2015 se reveló que Skylar y Jennifer de León habían asesinado a la pareja en su propio yate junto con John Kennedy. Habían atraído a Tom y Jackie al mar y luego los habían obligado a firmar documentos legales entregando la propiedad del yate y otorgándoles un poder notarial. Luego la pandilla los arrojó por la borda y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Número 5. Secuestros en Asia. Un regatista canadiense llamado John Ritzel vivía y trabajaba en Filipinas cuando tuvo algunos problemas mientras estaba a bordo de un catamarán de 12.8 metros, el Asisa. Al mismo tiempo, otro canadiense llamado Robert Hall junto con una mujer filipina llamada Marites Flor estaban cerca en el Jack Renova. Todas estas personas fueron secuestradas por un grupo militante conocido como Abu Sayyaf, que atacó el puerto deportivo y pidió por sus rehenes rescates de $6.5 millones por cada uno. Estas personas habían estado disfrutando de un día perfectamente normal en el puerto deportivo, disfrutando de sus vidas de navegantes en paz y felicidad, cuando la pandilla los arrebató de sus barcos y arruinó por completo sus vidas. John terminó siendo decapitado poco después de que se publicara el video, y 9 meses después también lo fue Robert Hall. La única que logró salir ilesa fue la novia filipina de Hall, y lo creas o no, esto es en realidad un gran peligro para las personas que navegan en todo el mundo. Los piratas son más frecuentes en algunos lugares hoy que en el siglo XVII. Número 4. Derribado por la borda. Un hombre anónimo aprendió por las malas en 2021 que navegar no es fácil. Espera un minuto. ¿Quién dijo que era fácil? Mientras navegaba en el lago Macquarie en un relajante domingo de febrero, este hombre fue golpeado por la botavara del velero y cayó por la borda. Esto es algo que solo ves en las películas. La botavara se balanceó, golpeó al hombre extremadamente fuerte en el torso y fue arrastrado fuera del bote hacia el lago. Luego se ahogó porque las otras personas a bordo del yate no pudieron bajar las velas a tiempo para detenerlo. El bote siguió su camino
y el hombre que cayó por la borda no pudo ser encontrado porque no estaba cerca de tierra. Un helicóptero de rescate Westpac llegó poco después y sacó al pobre navegante del agua, pero lamentablemente no pudo ser resucitado por los rescatistas. Número 3. Perdidos en el mar. En marzo de 2019, el SJ Paradise, un yate de 18 metros que ofrece cruceros por el Atlántico Sur desde la Antártida hasta las Islas Malvinas, envió una llamada de socorro. El yate se había hundido después de ser aplastado por una inmensa ola durante brutales condiciones climáticas en el mar. El yate navegaba de Georgia a Uruguay. Durante la violenta tormenta, 2 personas fueron arrastradas por la borda. Después de que el yate volcó, logró enderezarse. Los 6 pasajeros restantes se habían agarrado de alguna manera a la embarcación mientras literalmente daba una voltereta bajo el agua. Uno de los pasajeros sufrió una lesión en la cabeza y tuvo que ser evacuado al hospital. Pero en cuanto a los 2 desafortunados navegantes que fueron derribados por la borda durante el ataque de la ola, nunca los volvieron a encontrar. Número 2. Multimillonario desafortunado. Es difícil sentirse mal por alguien que tiene miles de millones de dólares. Y sin embargo, recientemente un multimillonario fue noticia cuando su megayate de 40 metros, llamado My Song, se cayó de un buque de carga y fue destruido. El yate tenía un impresionante precio de 38 millones de dólares. Iba a ser entregado desde el Caribe cuando cayó por la borda, aparentemente porque la tripulación no había asegurado el yate correctamente. Su dueño es un italiano rico llamado Pierluigi Loro Piana, que tiene un patrimonio neto de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, según Fox News. Dijo a los periódicos locales que perder su yate era como si su casa se incendiara. Pero de nuevo, es difícil sentir lástima por alguien que puede comprar un yate por 38 millones de dólares como una persona normal compraría un café por la mañana. El yate finalmente se ubicó en el mar y se preparó para ser remolcado, aunque definitivamente requerirá algunas reparaciones importantes. Para el multimillonario italiano, esto probablemente no será un problema. Número 1. Momificado en un yate. Hace unos años, el cuerpo momificado de un marinero alemán fue encontrado en un yate flotando frente a las costas de Filipinas. El cuerpo fue encontrado por pescadores que subieron a bordo del barco abandonado. Inmediatamente alertaron a las autoridades. Luego la policía logró identificar el cadáver como Manfred Fritz Bajorat, de 59 años. La policía también dijo que no sospechaban ningún acto sucio, aunque no podían decir exactamente cómo había perecido Manfred. Un criminólogo forense razonó que podría haber sido un ataque cardíaco común. Manfred fue descubierto sentado en el escritorio de la sala de radio, apoyado en su brazo como si se hubiera quedado dormido. Su cuerpo estaba totalmente momificado. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo así, pero podría haber sido hasta un año. Manfred había estado navegando por todo el planeta durante los últimos 20 años antes de su muerte. En cuanto a por qué lo encontraron tan bien conservado, los expertos dicen que se debió a los vientos secos del océano, las altas temperaturas y, por supuesto, toda la sal en el aire. Fue encontrado literalmente petrificado y probablemente podría haber permanecido perfectamente conservado durante años. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en un barco? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides presionar el botón de suscribirte, dejar un pulgar arriba y activar las notificaciones para ver los mejores videos.